con tus ojitos cerrados, dile: Señor, por favor, habla mi vida en esta mañana. Ministra mi corazón, Señor. Ministra todo mi ser a través de tu palabra. Yo te ruego, Espíritu Santo, que en esta mañana tú te muevas de una forma especial y que tú toques los corazones de mis amados hermanos, Señor. Que tú toques mi vida, Señor, a través de esta palabra, y que fruto de la predicación de tu palabra, Señor, nosotros podamos caminar en esa verdad. Que podamos nosotros, Señor, darle valor a todo lo que tú hiciste por nosotros, precioso Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea hoy hablando a tu iglesia. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buen día. Por favor, pónganse cómodos y vamos a prepararnos hoy para estudiar la bendita palabra del Señor. ¿Cuántos vienen dispuestos hoy a estudiar la palabra de Dios? No hay otro motivo, no hay otra razón, no hay otro propósito. Cuando nosotros venimos a la iglesia, ese es el único fin: venir a estudiar la palabra de Dios. Hemos venido estudiando la serie La Revelación del Reino, y en la Revelación del Reino el Señor nos ha venido introduciendo en el libro de Levítico, que es el que estamos estudiando en esta parte, donde son los fundamentos, las leyes, las normas, las exigencias. Yo diría que son como los parámetros esenciales que necesita tener el pueblo de Dios. Y es muy importante que nosotros podamos hacerle un estudio muy minucioso al libro de Levítico. Los que han tenido la oportunidad de entrar al canal de la iglesia, que tenemos un canal Palabra de Vida Duitama, ahí las personas que no han podido venir los miércoles, no se sientan mal, no se sientan incómodos. Ahí están los mensajes, toda la serie de Levítico hasta el día de hoy, para que ustedes la puedan descargar, la puedan escuchar, para que podamos estar en el contexto. Yo entiendo que hay personas que por alguna razón no pueden venir el miércoles, otras que no quieren venir el miércoles, y yo no puedo forzarlos en eso. Pero lo que sí me preocupa es que perdamos el hilo, que a veces vengamos y no sabemos ni de qué estamos hablando porque no tenemos claro el contexto. Hemos venido hablando sobre las ofrendas, sobre el sacrificio que se presentaba el pueblo de Dios a través de, en el libro de Levítico está expresado. Hablamos del primero. ¿Recuerdan el primero de qué hablaba? Que es el principal, el fundamental, el más importante. Es, digamos, la base de todo. Eso está en una de las conferencias que está ahí, que se llama la ofrenda del holocausto. La ofrenda del holocausto. Si no lo han escuchado, yo les sugiero, por favor, escuchen. Ya no tenemos pretexto para decir: yo no sé de qué están hablando. No, ahí está. Lo podemos escuchar, lo podemos descargar y ahí podemos estar mientras hacemos nuestra actividad, mientras lavamos la loza, mientras lavamos la ropa, podemos estar escuchando y vamos a ir aprendiendo. Mientras nos acostamos, en lugar de ver la novela, que nos queden cosas como malucas cuando nos acostamos, más bien escuchemos la palabra. Yo sé que apenas comiencen a escuchar, se van a quedar dormidos. Algunos van a tener un sueño profundo y dicen: qué bendición, yo escucho la palabra y ahí me quedo dormido. No importa, pero yo sé que ahí vamos aprendiendo, Porque me pasa a mí, ya tampoco decir: no, yo sí no. No, a veces me acuesto escuchando una predicación y termino dormido y digo: ¿cómo me acuerdo esto? Entonces tengo que volver a repasar. Pero no importa, yo sé que Dios en su misericordia nos permite poder entender la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de la quinta ofrenda y la última, que tiene que ver con la culpa. Voy a hacerles un pequeño repaso para que entremos en contexto y no estemos de repente alguno un poquito desubicado. En Levítico capítulo 1, ¿de qué habla? Levítico capítulo 1 habla sobre la primera ofrenda, la más importante, la principal, la base de todas, que es el holocausto. ¿Qué representa el holocausto? Vimos que representa a Cristo Jesús. ¿Qué sucedía? El pueblo estaba en enemistad. Levítico capítulo 1, en todo el capítulo 1. El pueblo estaba en enemistad con Dios. ¿Por qué el pueblo se pone en enemistad con Dios? ¿Por causa de qué? Del pecado. Entonces Dios tiene que enviar la manera de cómo se vuelve a conectar con el hombre que Él había creado. Y la manera que Él utiliza para conectar nuevamente al hombre con Dios es a través del sacrificio. Y ese sacrificio se llamó el holocausto. Cuando en el pueblo, los levitas, en el pueblo de Israel presentaban el holocausto, era una manera de volverse nuevamente en amistad con Dios. Entonces el holocausto, digamos que el propósito del holocausto es para volver en amistad con Dios. ¿Quién propuso eso? ¿De quién fue la iniciativa de eso? Del mismo Dios. El mismo Dios fue el que mandó la manera como podíamos nosotros estar en amistad. Luego vimos
la segunda ofrenda, en Levítico capítulo 2, todo el capítulo 2, lo trabajamos un día domingo, hablamos sobre la segunda ofrenda, que es la ofrenda de ¿qué? Del grano. ¿Qué representa la ofrenda del grano? ¿A qué hace referencia? Eran las ofrendas de las obras humanas. ¿Recuerda? Cuando hablamos de la harina de flor, la flor de harina y todo. O sea, era el esfuerzo humano para tratar de, con sus cosas, con sus obras, tratar de agradarle a Dios. Pero indudablemente, indiscutiblemente, por más que hagamos un esfuerzo humano, ninguna de nuestras obras pueden ser agradables ante los ojos de Dios. Por eso, la mejor ofrenda de grano que encontramos se llama Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús hizo dos cosas importantes, digamos, trascendentales en todo su ministerio, en toda su obra. Número uno, es que Jesús estuvo sin mancha. Es la única persona en toda la humanidad histórica, la única persona sin mancha. Tentado en todo, pero sin mancha. Uno. Dos, las obras, todas las obras que hizo Jesús, siempre se enfocó en que fueran ¿qué? Agradables ante los ojos de Dios. Que fuera para la gloria de Dios. Y por eso es la única ofrenda de grano que Dios recibe con agrado, es la ofrenda a través de Cristo Jesús. Quiere decir, hasta aquí resumo, que una persona no puede estar en amistad con Dios si no presenta holocausto. En este tiempo, ¿a qué es? Porque es que si uno suelta este tema, es decir, si una persona toma este tema con una mentalidad económica, con un evangelio de prosperidad, todo lo va a volver dinero. Entonces usted tiene que traer un holocausto, tiene que traer un pacto para entrar en amistad con Dios. Pero eso no es. Y la gente viene y da, pensando que con eso tiene amistad con Dios, pero a eso no hace referencia, no está hablando de nada que nosotros podamos hacer, está hablando de Cristo Jesús. Dos, nuestras obras, por más obras que somos buenas personas, que ayudamos, que colaboramos, que damos mercados por allí, por allá, ninguna de nuestras obras, por buenas que sean, nos van a acercar a Dios, ninguna. La única ofrenda que acerca a Dios es la ofrenda a través de Cristo Jesús. Es decir, que si nosotros no tenemos a Cristo, y aquí yo quiero, por favor, creo que 4 o 5 lecciones de aquí en adelante, incluyendo esta, tiene que ser muy importante en nuestra vida. Porque necesitamos tener la certeza, la seguridad de nuestra salvación. Si no tenemos la seguridad de la salvación, estamos perdidos, estamos tambaleando porque no creemos en todo lo que hizo Cristo. Luego vimos una tercera ofrenda. ¿Recuerdan cuál fue la tercera ofrenda? ¿La ofrenda de qué? De paz. Eso la vimos un día miércoles. Ahí también está para que la escuchen. La ofrenda de paz. ¿Qué hacía referencia? ¿Cómo se presentaba la ofrenda de paz? ¿Qué era, cuál era el rito de la ofrenda de paz que se realizaba? ¿Qué tenían que presentar? Pero noten lo siguiente. Que en el holocausto era la muerte de este animal, pero también tenían que rociar la sangre, y después de rociar la sangre, entonces venía ya la grosura, hablamos de los riñones y lo demás que se colocaba ahí. ¿Qué representaba eso cuando hablamos ese día miércoles? ¿Qué representaba esa ofrenda de paz? Sí, pero eso lo hicimos con el holocausto. Ya el holocausto nos amistó con Dios. Ya las obras de Cristo nos amistaron. Ahora esa ofrenda de paz se presentaba para decir, me siento en paz con Dios. No por mi ofrenda como tal, sino porque a través del holocausto ya tengo la paz. Entonces le daban la grosura, todo subía eso como olor fragante, ¿no? Todo ¿cómo se llama eso? La grasa y todo eso subía y era una representación de lo mejor. Ahora, ¿qué es lo mejor que nosotros le podemos dar a Dios? ¿Será que algo que nosotros hagamos puede ser olor grato a Dios? Y la respuesta nuevamente es no, nada de lo que hagamos puede ser agradable ante los ojos de Dios. ¿Qué era entonces lo que tenía que presentarse? Era el mismo Jesús que esa ofrenda representa la fidelidad a Dios. ¿Qué más representa esa ofrenda? Fidelidad a Dios. ¿Qué más? Lealtad a Dios. Gratitud a Dios. Nosotros no somos gratos con Dios. Nosotros no somos fieles con Dios. Nosotros verdaderamente no somos leales con Dios. Fallamos. En ocasiones lo hacemos, pero en muchas fallamos. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Fallamos. Entonces nosotros nada de lo que hagamos podemos decir, alguno puede decir, yo sí soy fiel a Dios, yo sí soy leal a Dios, yo sí soy grato con Dios. No, pero el único que fue leal y grato con Dios y se mantuvo siempre firme a pesar de todas las situaciones que vivió, ¿quién fue?
Cristo Jesús. Por lo tanto, Cristo Jesús es nuestra mejor ofrenda de paz. Luego el día miércoles vimos otra ofrenda, que fue la ofrenda que por el pecado, la ofrenda por el pecado. ¿Qué representa la ofrenda por el pecado? ¿Qué pasa cuando una persona peca delante de Dios? ¿Qué pasa cuando un cristiano peca delante de Dios? Pregunto, ¿pierde la salvación? ¿Alguien cree que porque peque pierde la salvación? ¿Pero qué sucede? Tiene que suceder algo en lo espiritual. Si no se pierde la salvación, entonces ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Se pierde la ¿qué? La comunión con Dios. Y hablamos de la contaminación en el lugar con Dios. Es decir, ya no estamos bien con Dios. Ustedes lo han experimentado y yo lo he experimentado. Cuando hemos fallado, cuando de pronto se sale una mentira, de pronto alguna cosa, ¿qué pasa con nosotros? Ya no nos sentimos bien con Dios. Hay una sensación de estar mal con Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer si estamos en esa situación? Estoy hablando para el Hijo de Dios. ¿Qué hace? Tiene uno que ir delante de Dios y decir: Señor, perdónanos porque te fallé, porque me equivoqué. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Que abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo, que nos limpia de toda maldad. Y seguimos. O sea, se ensució el lugar, pero a través del arrepentimiento y el caminar en la santificación, limpiamos el lugar y nuevamente volvemos a quedar en comunión con Dios. No es que se pierda la salvación. Vamos a estar mirando la próxima semana. Esa es la seguridad, la certeza de la salvación. Porque hay muchas personas, hay doctrinas que están por ahí pululando, donde está hablando de que se pierde la salvación. Entonces yo digo, solamente para que queden con el interrogante: ¿cómo obtuvimos nosotros la salvación? ¿Cómo la obtuvimos? ¿Qué tuvimos que hacer para obtener la salvación? ¿Qué obras tuvimos que hacer nosotros? Fue un regalo de Dios y lo recibimos por fe. Entonces es un regalo de Dios que recibí por fe. ¿Cómo puede ser que eso que Dios me dio, por qué no la tuvo que dar por fe y darnos como un regalo? Porque nosotros no éramos capaces de ganarlo. El mundo no puede ganar la salvación. Tengo que regalarle la salvación. ¿Ellos qué tienen que hacer? Tener fe, es decir, confianza, confesar sus pecados y poner la mirada en Cristo Jesús. Y obtenemos la salvación. Ahora, yo la pregunta que hago como interrogante, como para dejar sentado la semana entrante que vamos a trabajar: si algo que Dios me regaló por fe, que fue un don de Dios, que yo lo recibí por gracia, ¿cómo lo puedo perder por mis obras? O sea, es más fuerte mi obra que el poder de Dios, que la gracia de Dios, que el regalo de Dios. Y ahí lo vamos a estar mirando. Voy a tocar, va a ser un tema muy serio, porque y por alguna razón Dios no lo está colocando como inquietud para compartirlo. Es muy serio porque tenemos que tener una certeza en eso. No son temas para estar jugando, no son temas para estar vacilando. No, he tomado todos los versículos que he encontrado. Si ustedes en alguno también me lo dan, por favor, que he encontrado que aseguran que la salvación se pierde. Entonces estoy tomando todos los versículos. Eso ha sido un trabajo bastante fuerte, pero va a ser bonito. De todos los versículos que la gente dice: sí, la salvación se pierde. Sí, porque la Biblia dice esto. Sí, porque la Biblia dice esto. Sí, porque la Biblia... Entonces estoy tomando todos los versículos y le estoy haciendo una exégesis. ¿Qué es exégesis? Revisar el original. El original. Ir desde el original, el hebreo y el griego, y sacar lo que realmente quiere decir. Porque casi todos esos versículos que están citando son versículos sacados del contexto. Y hay que tener mucho cuidado. Y de ahí han tomado doctrinas. Esa es la doctrina que hoy está pululando aún en el pueblo cristiano. Dice que para engañar aún a los escogidos. Por eso tengo la responsabilidad de sentarles eso. Ya después de que les predique eso, si ustedes quieren creer, bien; si no quieren creer, tranquilos. Ahora, si alguien dice que sí se pierde la salvación, entonces yo le digo: cuídela mucho para que no se le pierda. Cuídela mucho. Camina en santidad. Trata de caminar perfecto para que no la pierdas. Ahora, si alguno dice que sí se pierde, pues camina perfecto. Si otro dice no se pierde, igual, camina en santidad, siempre busca de Dios, camina tomado de la mano de Dios, y se va a dar cuenta que al final vamos a tener los resultados. Entonces es muy importante que tengamos eso como base. Hoy vamos a mirar la quinta, es la última de las ofrendas, que es la ofrenda está en el libro de Levítico capítulo 5, que es el sacrificio por la culpa. El sacrificio por la culpa. Quiero que por favor presten mucha atención al mensaje de hoy. El sacrificio por la culpa. Vamos a dividirlo en tres partes el mensaje.
Número 1, vamos a hablar en la primera parte sobre lo que es la ocasión, es decir, en qué momento, cuándo tenía que ofrecerse ese sacrificio, por qué razón había que presentarse ese sacrificio. Esta es una ofrenda obligatoria. La ofrenda de paz es una ofrenda voluntaria, esta es una ofrenda obligatoria. Por eso tenemos que mirar en qué momento se tenía que presentar. Número 2, vamos a mirar lo que se hacía, es decir, el rito. ¿Cómo era que se presentaba esa ofrenda? ¿Qué era lo que se hacía? Que todo esto, ya saben, Levítico es sombra de ahora. Y número 3, vamos a mirar el propósito y el significado de esta ofrenda, de la ofrenda de la culpa. 3 cosas muy importantes. ¿Por qué? ¿Cuándo tenía que presentarse? ¿Cómo era que se presentaba? ¿Y cuál es el significado de esta ofrenda? ¿Listo? Eso vamos a estar trabajando en esta mañana. Vamos entonces a mirar. Punto número 1, entonces, la ocasión. O sea, ¿en qué momento, por qué razón, para qué se presentaba? Levítico capítulo 5, a partir del verso 14. 5:14. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona, nosotros hablamos el día miércoles en la ofrenda que se presentaba por el pecado, que era diferente en la ofrenda del pecado, para que no vayan a confundir, en la ofrenda del pecado era diferente cuando pecaba el sumo sacerdote, cuando pecaba la congregación, cuando pecaba el líder o jefe de una tribu, de un grupo, o cuando pecaba una persona individual. Entonces Dios deja ahí en Levítico capítulo 4, deja contemplado, si pecaba el sumo sacerdote, si pecaba el sacerdote, él tenía que presentar una ofrenda mucho mayor que la que presentaba cualquier persona. Es la misma ofrenda que presentaba la congregación. Pero si pecaba el líder, digamos el líder de una tribu, de una familia, la ofrenda no era a ese nivel, pero tenía que presentar ofrenda, que es diferente a la ofrenda que presentaba una persona común y corriente. ¿Por qué razón? Veíamos el día miércoles, lo van a poder escuchar también, y es que cuando falla un líder, hay una responsabilidad mayor. ¿De acuerdo? Si el líder falla, ¿qué sucede? Si el líder falla. Esta mañana me decía una hermana de la congregación, decía: pastor, ese mensaje del miércoles tiene toda la razón. No he podido estar tranquila después del mensaje del miércoles. Le dije: ¿por qué? ¿Qué pasó? Dijo: porque yo conozco el líder de una iglesia, que me reservo el nombre, que cayó en pecado, una congregación de 230 personas. Dijo: pastor, hoy son 30 personas las que se congregan ahí. Es cierto, cuando el líder cae, afecta. Por eso la ofrenda tiene que ser de mayor relevancia, porque afecta. Cuando una congregación falla, afecta a toda una ciudad. Por eso esas ofrendas eran de un nivel. Pero si fallaba el líder como tal, el líder de la casa, sí, hay que presentar porque está, pero digamos que afectó a su familia como tal. No afectó ni la congregación, no afectó tal vez ni la ciudad, pero afectó su familia. Y si falla uno, pues está afectando su vida como tal. Entonces las ofrendas son diferentes en eso. Pero aquí hemos encontrado algo que es bien importante. Escuchen esto. Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona, aquí no está hablando, no está dando rango, ni categoría, ni nivel. Cuando una persona cometiere falta y pecare por hierro. ¿Qué será eso, pecar por hierro? Sí, tiene que ver con error, sí. Pero hay errores que uno comete de una forma voluntaria y de forma ¿qué? Involuntaria. Hemos cometido errores de forma involuntaria con Dios. Y yo no sabía que eso era malo. Y uno dice: sí. Pero hay otras que uno sabe que eso es un pecado. Entonces es importante entender. Y lo vamos a estar mirando ahorita, porque hay unos pecados que se cometen de una forma intencional y otras que no se sabía. Pero escuche lo que dice. Versículo 15. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová. ¿Qué debe traer? Un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a la estimación en ciclos de plata del ciclo de santuario, en ofrenda por el pecado. 16.
y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ellos la quinta parte y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero en sacrificio por el pecado, y será perdonado. Versículo 17. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna cosa o alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es que culpable y llevará su pecado. 18. Traerá pues al sacerdote para expiación según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado. 19. Es infracción, este es el que quiero que enfaticemos, es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Entonces, ¿en qué momento, cuándo había que presentar esto? ¿Cuál es la razón por la cual había que presentar? Número 1, vamos a mirar la primera razón. Cuando nosotros defraudamos a Dios, cuando el pueblo defraudaba a Dios, cuando una persona defrauda a Dios. Pregunta, mis amados, ¿cuándo nosotros defraudamos a Dios? ¿Cuándo una persona puede defraudar a Dios? ¿En qué momento? Dios dejó establecidos unos mandatos, ¿recuerdan? Unos mandatos que fueron, ¿qué? ¿Se conocen como qué? Con los 10 mandamientos. Ya ellos los tenían, porque el libro Levítico viene después de Éxodo, ya los tenían. Dios los dejó establecidos en unas piedras, ¿recuerdan? Que fue Moisés y Dios le entregó los mandatos en dos, digamos que una piedra dividida en dos partes, una hoja y 2 hojas en piedra. ¿Qué decían las primeras partes y qué decían la segunda parte? ¿Qué decía la primera hoja? Aquí hacía referencia a la primera hoja y aquí hacía referencia a la segunda hoja. Aquí está hablando en esta primera parte, hace referencia a la primera hoja. ¿Qué se habla en la primera hoja? Habla de las cosas santas. Habla de infringir ¿qué? Los mandamientos, la ley de Dios. Entonces, si alguno defraudaba en esos mandamientos de la primera hoja, digamos de la mitad, los primeros 5 mandamientos, entonces tenía que presentar la ofrenda por la culpa. ¿Cuáles eran esos 5 mandamientos? Primer mandamiento, ¿de qué habla? ¿Y cuándo lo infringían? Cuando tenían dioses ajenos. Entonces, Dios decía, no tengan dioses ajenos. Y ellos tenían dioses ajenos, estaban infringiendo. Y eso se convertía en una infracción. Y eso le daba causal para que tenía que presentar una ofrenda por la culpa. Mandamiento número 2, ¿qué dice? Que no hará imágenes y no las adores. Cuando adoraban imágenes, cuando se postraban ante las imágenes, ante los ídolos, tenían que presentar esa ofrenda. Número 3, cuando ponían el nombre de Dios en vano. Ahora es importante que vayamos mirando y vayamos revisando nuestra vida también, porque podemos estar fallando. Para muchos tal vez hoy Dios no es el primer lugar en sus vidas. Para muchos tal vez quizás están poniendo dioses ajenos. Tal vez están idolatrando algo o alguien. Hay que tener mucho cuidado. Luego habla de tomar el nombre de Dios en vano. Tal vez nosotros podemos incurrir en eso y hay que tener mucho cuidado. Porque esta palabra es para ellos, pero también nos toca a nosotros. Porque son principios espirituales. ¿Cuándo nosotros ponemos el nombre de Dios en vano? Pregunto, ¿lo hemos puesto en vano? Muchas veces. ¿Cuándo ponemos el nombre de Dios en vano? Perdónenme, por una tontería. Ay, Dios mío, ay, Dios, ¿y no de qué? Ay, no de... Cuando vivimos nombrando a Dios por cosas vanas, y nosotros somos muy dados a eso, ojo, nosotros nos creemos muy espirituales. Ay, Dios mío, ya no nos machucamos y ya no decimos ninguna grosería. Decimos, ay, Dios mío, eso es ponerlo en vano, por tonterías. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el nombre de Dios no se puede poner por cualquier cosa. Vamos, Dios mío, ayúdeme. A toda hora estamos nombrando a Dios para todo, por cualquier cosa. Eso es poner el nombre de Dios en vano. O sea, sin ningún propósito, sin ningún fin. Cuarto mandamiento, ¿hablaba de qué? Cuarto mandamiento. Guardar el día de reposo. Y muchas veces nosotros también fallamos en eso. O sea, las cosas de Dios, eso cualquier día. Y entonces en eso también somos muy fríos y como que no le damos tanta importancia. Quinto mandamiento. Honrar a padre y madre. ¿Por qué Dios lo colocó en la primera hoja de honrar a padre y madre? ¿Por qué? Porque para Dios los padres de familia, escúcheme esto, los padres de familia son los representantes como autoridad
en las familias. ¿Sí? Por eso es importante. Ahora, cuando alguno fallaba ahí, estaba fallando con eso primero. Y esas fallas que se dan ahí son fallas de una forma vertical, o sea, directas con Dios. Cuando fallamos en esos 5 mandamientos son fallas directamente a Dios. Y la persona tenía que presentar entonces la ofrenda. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que presentar esa ofrenda? ¿Por qué razón? Porque estaban indicando que en el corazón de esa persona Dios no era lo más importante. O sea, para ellos Dios no era lo más importante. Entonces, cuando una persona no tiene a Dios como lo más importante, tenía que presentar la ofrenda. Y esa es la primera parte. Es decir, estaban fallando en el amar a Dios. Vamos a Levítico capítulo 6, verso 1. A mirar la otra hoja. Dice la Biblia: habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o al daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la 5ª parte en el día de su expiación. Versículo 6. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová, ¿qué debe traer? Un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Listo. Lo primero, entonces, ¿qué hizo el hombre? Cuando el hombre defrauda a Dios. Pero en esta segunda parte, la segunda hoja, ya vimos los primeros, la segunda hoja, ¿a qué hace referencia? Ya no está hablando de una relación vertical con Dios, sino que ahora habla de una relación ¿qué? Horizontal. Es decir, ¿con quién? Cuando agravia ¿a quién? Al prójimo, al semejante. Entonces, no solamente había que presentar la ofrenda cuando se pecaba delante de Dios, aunque todos los pecados primero al que ofendemos es a Dios, no solamente los que iban directo con Dios, sino que ahora con los que afectaba al prójimo. Y ahí encontramos entonces el 6º mandamiento que dice que no, ¿qué? No matarás. Porque cuando matas al prójimo, ¿no? Y ahí incluye el odio y lo demás. Luego el 7º mandamiento encontramos que no cometerás ¿qué? Adulterio. Está atentando contra el ser humano, contra la persona, contra el prójimo. Mandamiento número 8 dice que no, ¿qué? No hurtarás, no robarás. ¿A quién le roba? Al prójimo. Mandamiento número 9. No levantar falsos testimonios, no mentir. ¿De acuerdo? Y el 10º mandamiento, no codiciarlo. Y todos esos mandamientos están directamente relacionados ¿con quién? Con el prójimo. Entonces, para Dios es tan grave como que lo defrauden a Él, como que cometas pecados ante otras personas. Y en ambas circunstancias debería presentar la ofrenda por la culpa. Era obligatorio. Si quería ser eximido de la culpa, tendría que estar ahí. Pero aquí hay dos cosas, dos ingredientes que son bastante importantes. Aquí no importa si fue de una forma yo no sabía o como de una forma yo sí lo sabía. Es decir, por ejemplo, iba alguien por ahí y se le cayó su billetera con el dinero, entonces otro que venía por ahí tomó la billetera y la guardó. Tomó el celular y lo guardó, lo encontró. Y este voltea y dice, ay, usted no vio que mi billetera se cayó por acá. Yo no he visto nada, yo no vi nada. ¿Esto es un pecado o no es un pecado? Claro, robo, mentira y lo demás. Ahora, ¿lo hizo de una forma involuntaria o lo hizo de una forma intencional? Intencional. ¿Listo? Estaba, primero, agravió a Dios porque Dios ve todo, y segundo, estaba agraviando ¿a quién? A su prójimo. Ahora, por alguna razón, alguien dice, no, la cámara lo vio y usted fue el que cogió la billetera. Usted tiene la billetera. Y se siente culpable. Sí, yo tengo la billetera. ¿Qué tenía que hacer? Tome la billetera y tome. Y gracias, discúlpeme, chao. Eso a veces nosotros hacemos cosas como esas. No, ahí está, ya devuelvo el celular y muchas gracias. No, el pueblo de Dios, es decir, Dios demanda algo mucho más. Que lo vamos a estar mirando entonces enseguida. Listo. ¿Qué pasó aquí entonces? ¿Cómo se presentaba? ¿Cómo era el rito? ¿Cuál es la manera como presentaban eso? Entonces ya sabemos
Que en la primera manera, cuando se presentaba, cuando agraviábamos a Dios, cuando ofendemos a Dios. Y lo segundo, cuando ofendemos a los demás. ¿Por qué? Porque Dios dice que ama a tu prójimo, ¿como quién? Como a ti mismo. Y cuando está demostrando eso, el matar, el robar, el adulterar y todo hacer el codiciar, está demostrando que no ama a su prójimo. Te está fallando delante de Dios. ¿Hasta ahí estamos? Era la manera como tenía que presentarse. Ahora, ¿cómo era que se presentaba la ofrenda? Vamos a tener que mirar un poquitico la ley del sacrificio. Vayan a Levítico capítulo 7, a partir del verso 1. Ahí encontramos la ley de este sacrificio. ¿Están conmigo? Levítico 7:1. Dice la Biblia: asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. El sacrificio, ¿por qué? Por la culpa. Vamos a seguir con el ejemplo este para entenderlo. El ejemplo de la persona que tomó la billetera del que estaba y nadie se dio cuenta y él la tiene ahí. Él sabe que cometió un pecado, ¿o no? En el corazón de él hay algo que se llama ¿qué? La conciencia. Y él sabe que eso está mal delante de Dios. Y esa persona desesperada, no, es que ahí tengo los papeles, no, ahí tengo la... Y él sabe que él tiene eso ahí, lo tiene ahí guardado. Y dentro de él hay algo que se llama la culpa. Y esa culpa lo lleva a tener una culpabilidad de eso. Que en el momento que se ha descubierto, el único culpable es él. Versículo 2. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa. Degollarán la víctima, ¿por qué? La culpa. Es decir, que el sustituto que tenía que presentarse no era solamente presentar, mira, aquí traigo mi carnero. No. Ok, usted trajo su carnero por la culpa, entonces ese carnero había que ¿qué? Degollarlo. En otras palabras, había que ¿qué? Matarlo. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Y dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no habrá ¿qué? Limpieza de pecado. Entonces tenía que haber dos cosas importantes que están aquí. Dice que tenía que morir eso. Sigue diciendo. Y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Es decir, no solamente que moría el animal, sino que recogían la sangre. Ese era un oficio de los sacerdotes. Y luego la sangre que hacían, la rociaban en el altar. La rociaban. Tenía que hacer. Cuando eso se daba, es la primera parte, digamos la cara de la moneda, la primera cara de la moneda. Cuando se daba eso, entonces la persona ya se sentía como que parte de la culpa ya fue como solucionada. ¿Por qué? Porque presentó su carnero, porque rociaron la sangre. Eso es una sombra muy linda. ¿Sabe por qué? Porque el morir el cordero, el carnero para este caso, al morir es una representación de Jesús. Tenía que morir. Al derramar la sangre Jesús, era una representación de que ¿qué pasaba? Que se cumplía todo, que estaba hecho. Pero viene algo más importante que dice aquí en el versículo 3. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la gordura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará ¿la qué? La grosura de todo el hígado. Entonces después de eso, después de que estaba el carnero ahí presentado en holocausto ya muerto, la sangre había sido rociada, ahora cogían toda esta grosura y la ponían encima del holocausto y entonces decía, ahora sí siento paz, siento tranquilidad. Entonces noten que esa ofrenda de paz venía después del holocausto, después del derramamiento de sangre. Por eso es que escúcheme esto, una persona no puede decir tengo paz con Dios mientras no tenga a Cristo en su corazón, que representa el holocausto. Hay una de los, digamos, de los vacíos grandes que hay en el pueblo cristiano, y es que muchos cristianos tienen a Jesús como Salvador, pero no tienen a Jesús como Señor. Ahí es que eso lo vamos a estar tocando en las próximas lecciones. Ahí es cuando uno dice, aquellas personas si estaban en la iglesia, si estaban sirviendo a Dios, ¿por qué se fueron al mundo? Son personas que hasta ahí tenían a Jesús como su Salvador. Y todo lo que hacían era viendo a Jesús como Salvador. Pero nunca lo tuvieron como Señor. Es decir, nunca verdaderamente rindieron sus vidas a Él. Entonces lo tenían de una forma externa, pero realmente sus corazones no estaban en Dios. Aquí pasa algo bien interesante. Mire lo que dice el versículo 7. El versículo 5. El sacerdote lo hará arder sobre el altar
Ofrenda encendida a Jehová es expiación de la culpa. Es decir, queman la grosura, queman los riñones sobre el holocausto. Y entonces, recuerde que el holocausto es la base de todo. Y dice el versículo 6, todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. El resto del animal lo repartía entre los sacerdotes y ellos comían. Pero viene el versículo 7. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Es decir, que este es muy parecido al del pecado. Una misma ley tendrá, será el sacerdote que hiciere la expiación con él. Cuando vimos el sacrificio por la culpa, trataba del pecado y la consecuencia. Cuando uno peca, trae una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Contaminación. Contaminó la relación. Aquí hay algo importante, pero ¿qué pasa cuando vienen los pecados? Cuando una persona peca, está llena de pecados, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su conciencia? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Cuando esa persona, no hablemos tal vez de nosotros, o no sé si alguno, pero una persona que no tiene a Cristo en su corazón, ¿qué hay? Él sabe que es culpable y en su corazón sabe que hay una culpabilidad, que él está mal delante de Dios, eso lo sabe. Algunos de los que están aquí tal vez hoy podemos decir, yo no siento que esté mal con Dios, no sé si de pronto hay alguien, pero bueno. Pero una persona que está mal con Dios, que no tiene a Cristo en su corazón, en su vida hay una culpabilidad. Y aquí es donde trata esto. Vayan al Levítico capítulo 5, versículo 15. Aquí hay unas cosas que son únicas, que son diferentes a los demás, porque cuando uno lee esto dice, es muy parecido, el rito es muy parecido, pero aquí hay algo que es único. ¿Quién ha detectado lo primero que es único acá, que no lo hemos visto en las demás ofrendas? ¿Qué será lo único, lo que hace diferente de esto a los demás, si no sería igual que las otras? Bueno, esa es una parte, sí. Hay otro que también es importante. Sí, ese es bueno, ya lo miramos. Otro. Bueno, esa es otra importante también. Pero hay algo que marca diferencia. ¿Usted recuerda que en las anteriores se podía presentar un becerro? ¿O se podría presentar qué más? ¿Un cabro? ¿O qué más? Si no tenía la capacidad, una oveja, o en última no, o sino que, y en últimas, si no tenía ni para un becerro, no tenía para una cabra, no tenía para una oveja, no tenía para un pájaro, ¿qué tenía que presentar? No, ya, eso está entre las aves. Un puñado de harina, de flor de harina, ya, o sea, el más quebrado que estuviera, pues. Pero había la opción, en esas. Pero en esta, escúcheme esto, en esta, el requisito es uno solo, que era lo único que era aceptado para esta ofrenda por la culpa, que era un carnero sin defecto, lo único. Es decir, escúcheme esto, no importaba si tenía mucho dinero o si era el más pobre de todos. Igual, por la culpa, tanto el que tiene mucho dinero como el que no tiene nada, tenía que presentar la misma ofrenda, que era un ¿qué? Un carnero sin defecto. ¿Por qué? Sí, este es un pecadito pequeño, entonces presento esto. No. Porque hay una culpa. Y la única manera de limpiar esa culpa es con ese sacrificio. Es decir, solamente hay una vía, solamente hay un canal, solamente hay una ofrenda que el Señor recibe para limpiarnos de la culpa, y esa ofrenda representa a Cristo Jesús. Eso rompe conceptos. ¿Qué rompe? No, yo puedo tener la salvación si hago esto, si hago lo otro. Yo como soy buena gente, yo como doy mercados, yo como ayudo, yo como me la paso en la iglesia, yo como soy el que más doy, yo como soy el que no sé qué. Ninguna de esas cosas son válidas delante de Dios. La única que Dios acepta es que tenga a Cristo, que es el que representa este camino. Cristo. O sea, la única manera donde Dios ve con agrado esa ofrenda es que venga en el nombre de Cristo Jesús. Que vaya en Cristo Jesús. Si no está en Cristo Jesús, puede hacer lo que sea y dar lo que sea o no dar nada, y eso para Dios no es tan relevante como si es que en el corazón verdaderamente esté Cristo Jesús. Es una de las diferencias grandes que encontramos acá. Levítico 5:15, escuchen esto. Cuando alguna persona cometiere falta, alguna persona, noten, y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un
carnero sin defecto de todo el rebaño. Si lo miramos en el versículo 18, baja un momentico, traerá pues al sacerdote para expiación según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado. Entonces, número 1, el único animal que Dios autoriza para este sacrificio es un carnero. Estoy hablando para el sacrificio de la culpa. Los otros que ya vimos, sí, aceptan una palomita, pero para esto solamente hay un camino. Es decir, escúcheme muy bien esto, donde viene la revelación de esto que es bonito. Cuando Dios nos colocó justo, Dios nos hizo buenos, cuando Dios nos hizo inicialmente en la creación de la humanidad. Pero ¿qué pasó? O sea, Carlitos, ¿cuál es la representación de la justicia? Ya lo sabemos todos, pero démosle lugar. Una balanza. ¿Qué muestra la balanza? ¿Para qué es una balanza? Un equilibrio, ¿verdad? O sea, un abogado, la justicia es que cada quien será lo que corresponde. Cuando Dios nos creó en justicia. Estamos bien con Dios, comunicación directa. Pero por causa del pecado vino un peso del hombre y comenzó. Y ya la justicia de Dios no era, porque fíjese que el pecado, y entre más pecado, más. Había que traer algo, había que tener algo para que hubiese nuevamente justicia. Esto se llama injusticia. ¿Sí? ¿Entendemos la gráfica? Injusticia. Si yo comienzo a hacer una cantidad de cosas para pretender ponerme a nivel con Dios, no logro. O sea, mis cosas, en lugar, mire lo que dice la Biblia, en lugar de que esto me ponga a nivel de Dios, cuando yo presento cosas diciendo, yo hago esto para que Dios, entonces baja más. O sea, es más agravante cuando yo quiero hacer en mi fuerza. Entonces, la única manera para que entrara en equilibrio era presentar una ofrenda, pero no cualquier tipo de ofrenda. Era presentar el carnero. Con el carnero, entonces volvía a quedar así. Y volvía a quedar la justicia de Dios con el hombre. Pero lo único que hacía subir esto era ¿qué? El carnero. En otras palabras, ¿era quién? Cristo Jesús era el único. Por eso no se podía permitir ningún tipo de ofrenda, cualquiera que fuera, porque eso no subía la balanza, de pronto la bajaba más. La única que el Señor recibía para justificar al hombre, la única que podía llegar al nivel, para que el hombre llegara al nivel con Dios, ¿era qué? Un carnero. Era Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús es nuestra justicia. Por eso cuando una persona, escuchen bien esto que es, ahí donde está, una persona cuando está en Cristo Jesús es visto delante de Dios, una persona que justa. Justo. ¿Por lo que hicimos nosotros? No, porque tiene a Cristo Jesús. Por eso ninguna persona puede verse justo delante de Dios si no es a través de Cristo Jesús. ¿Es entendido o no? ¿Sí entendemos? Entonces, nada de lo que hagamos, mis amados, nada de lo que hagamos nos va a justificar. Por eso es que por eso él habla del carnero, porque es la única que nos trae justicia. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero el único pago justo, es decir, el único pago que el Señor valida, el único pago que el Señor aprueba, es el pago a través de Cristo Jesús. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ahora, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Qué tipo de muerte? ¿Qué tipo de muerte? Cuando una persona está sin Dios, para aquellos que de pronto dicen que el hombre no nace con pecado. Esa es otra doctrina que está por ahí, pulula. Me he puesto a estudiar, he sido bendecido. Porque cuando una persona nace por la genealogía, o la generación, la palabra generación viene de la palabra genética, y por naturaleza ya la persona nace con pecado. Y nace muerto. ¿Nace muerto en qué aspecto? Primero, ¿qué muerte trae? ¿Qué fue lo primero cuando Adán pecó? Hablemos de Adán, que fue como la autoridad humana. Cuando Adán pecó, ¿qué trajo a la humanidad? ¿La muerte qué? Que se conoce como pecado original. Muy bien. ¿Trajo la primera que fue la qué? La muerte. ¿Cómo así la muerte física? ¿Adán murió de insofacto? No. ¿Cómo así la muerte física? Correcto. Cuando Dios creó al humano, al ser humano, Dios no lo creó. Cuando Él concibió al ser humano, no lo concibió para que muriera. Dios lo concibió para que viviera eternamente. Pero por causa de la muerte, entonces el hombre comenzó a envejecer y el hombre terminamos muertos. Es decir, la primera puerta que se abrió de muerte fue la muerte física. Indudablemente, indefectiblemente, a no ser que el Señor venga, pero indefectiblemente toda persona que nace va a tener que morir. ¿Es así o no? Es así.
naturalmente. A no ser que el Señor venga y lleve su... Ese es otro tema. Pero toda persona que nace, desde el momento que nace comienza a morir. ¿Sí o no? Comenzamos a envejecernos. Ok. Es la primer muerte. ¿Qué más trajo el pecado? La paga del pecado es muerte. ¿Qué otra muerte? La separación con Dios. ¿Qué es la muerte qué? Espiritual. Ya el hombre no tenía la comunión, ya el hombre estaba en incomunicación. Fíjese, ya no encontraba. ¿Por qué? Porque ya no tenía esa comunicación. Eso lo trajo también, que se conoce como la muerte espiritual. Una persona cuando nace muerta espiritualmente. ¿Están de acuerdo conmigo o no? O los niños, uno los ve. Los niños hay una tendencia a hacer lo malo. Pero los niños tienen la tendencia a decir, buscar a Dios, mamá, levantarse a orar. Eso no, tiene que orar, papi. Ay, qué pereza, tengo sueño. Pues yo lo digo porque estamos haciendo el ejercicio en la casa. No, pero vaya a hacer algo malo y eso la aprende. Las malas palabras, eso las aprende una vez. Pero ore, no quiero orar. Eso, la persona, el ser humano por naturaleza, nace con un desprendimiento espiritual. Y la tercera muerte que viene es ¿cuál? La muerte eterna. ¿Listo? La muerte eterna. Entonces, la persona cuando nace muerta. Físicamente porque está en una propensación a morir, nace muerto espiritualmente porque no nace deseando buscar de Dios, al contrario, nace separado de la parte espiritual. Y número 3, tiene la muerte eterna. A no ser que a través de Cristo Jesús, entonces recuperamos las 3. Y esta mañana recuperamos las 3, impresionante. ¿Por qué recupera el hombre las 3? Primero, porque después de que el hombre muere, pero en Cristo Jesús, Dios le va a dar un cuerpo semejante como el de Cristo, incorruptible. 2, recuperamos la vida espiritual, porque volvemos a comunicarnos con Dios, como estamos haciendo hoy. 3, no tenemos muerte eterna, sino que ahora tenemos ¿qué? Vida eterna. Todo eso lo logramos a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Por eso es que es muy importante, digamos que es lo más importante, la certeza de que una persona tenga a Cristo en su corazón, por encima de cualquier cosa. Porque si tiene a Cristo, lo dijo Pablo, estoy completo, lo tengo todo. Ahora, es importante entender esto. Ahora, si una persona no tiene a Cristo, murió sin Cristo, gravísimo, ¿verdad? Aunque la tradición muestre cosas, pero es gravísimo, es lo más grave. ¿Por qué? Porque de hecho ya tiene la primera muerte, que es la muerte física, murió. ¿Y cuando muere se le acaban los problemas? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Uno dice, ya murió, ya descansó, que descanse en paz. Ay, estaba sufriendo tanto, menos mal murió, ya está descansando. ¿Está descansando? Oh, que el Señor lo tenga en su gloria. El que murió en idolatría y el que murió en su pecado, conviviendo en su pecado. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona cuando muere? Esa persona, después de que muere sin Cristo, esa persona que muere sin Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué viene? Tiene que presentarse delante del Señor. Y es lo que llama el tribunal. Y ahí, ¿qué va a pasar? Dios va a sacar su palabra y basado en su palabra va a decir esto. Tercer muerte, ¿qué va a tener? La muerte eterna, lago de fuego. ¿Listo? Condenación. No hay nada. Después de que la persona cierra sus ojos, da su último suspiro, no tiene absolutamente nada que hacer. Y viene la justicia de Dios. Miremos entonces Levítico capítulo 5, versículo 15. Además de que Dios exige, mire esto tan lindo, además de que Dios exige la muerte del carnero, ¿será que ya presentó el carnero, murió el carnero y ya quedó listo? Hay algo más que es diferente a los demás, que lo mencionó mi hermano Otto, que es que ¿qué quiere decir eso? Bien, ¿qué es eso? Digamos que si el carnero valía, ¿cuánto podría valer? El mejor, porque era sin defecto, uno de combate ahí. Uno, pero verdad, de los buenos, 15 millones. Ok.
Y eso es lo que presentaba. No era presentar el tuerto, el cojo, el que le falta media oreja. No. Era presentar el mejor de lo mejor que tenía en su rebaño. Y bueno, vamos a estimarlo en 15 millones. 15 millones, ok. Entonces él tenía que pasar su sacrificio de sus 15 millones, presentarlo allá. ¿Y qué hacían con sus 15 millones? Lo mataban. Listo. Y ya, bueno, ya quedé libre. No, escúcheme. Usted se robó esa billetera. Usted es culpable de la billetera. No solamente que tiene que presentar el carnero. No, ya presenté el carnero. Sí, pero es que la Biblia dice algo más. ¿Cuánto valía ese carnero? Eso me valió como 15 millones. Ah, ok, 15 millones. Muy bien. Usted tiene que restituir a esta persona. No, yo ya le volví la billetera. Sí, lo tiene que restituir. Ahora usted le va a dar una quinta parte de lo que valía eso. ¿Cuánto es la quinta parte de 15 millones? Es para un ejemplo aquí. Es el 20%. Porque eso representa a 2 días. No le está pidiendo la décima parte, sino que tiene que presentar una quinta parte. Esa quinta parte equivale a 2 diezmos, equivale al 20%. Es decir, que no solamente dice, mira, aquí está su billetera, qué pena que, no, es que yo no sé qué me pasó, pero no, es que soy culpable, tome la billetera. Ah, ok, ahora me tiene que dar 3 millones de pesos. No, pero tiene que restituir el agravio que hizo. Por el agravio que hizo. No, pero ya presenté el carnero. Sí, eso está bien, primer parte. Pero es que no solamente dice, además tendría que presentar eso. ¿Cómo se llama esa figura que hablamos ahí? La hermana Lucelena la mencionó. ¿Se llama qué? Restitución. Restitución. ¿Qué es restituir? Volver a poner en justicia. Entonces noten que para ellos era grave. Nosotros a veces fallamos, nos equivocamos y solamente dicen, perdóneme. Ya, como que ya quedó así. Como que hacemos el daño y ya, perdóneme. O sea, si me quiere perdonar bien, no. Eso tiene que ir mucho más allá. Porque nosotros no somos dados a restituir. Somos dados para dañar a las personas, para perjudicar a las personas. Y con un perdóneme, si es que decimos perdón, o si no dejamos las cosas así, como que el tiempo sanará las heridas. ¿Verdad? Somos como muy poéticos en eso. Ay, el tiempo. No, aquí decía, un momentico, usted falló. Usted se equivocó contra su hermano en algunos de esos mandatos, usted robó, usted mintió, usted negó, usted tomó algo que no era suyo. Todo lo que dice la ley, usted tiene no solamente que presentar a la frente, sino que tiene que restituir. Versículo 15. Cuando una persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová ¿un qué? Un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Esa es la parte de la ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas. Y, ¿qué dice su Biblia, por favor? Añadirá a ella, ¿qué? La quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Esto es bien importante entender. Versículo 4 de Levítico 6. Es por eso que tenía que sacar la estimación para poder dar la quinta parte. Versículo 4 de Levítico 6. Entonces, habiendo pecado y ofendido, ¿qué dice la Biblia, por favor? Restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o la pérdida que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ella la quinta parte en el día de la expiación. ¿Cómo se llamaba entonces esto? Eso de decir, ya di el carnero, ya le devolví su billetera, o ya, perdóneme si dije esas palabras que antes, sí, perdóneme, levanté una calumnia contra usted, pero no, ya no lo vuelvo a decir. No, eso ya no lo vuelvo a decir. Usted no solamente que me pide perdón, sino que usted tiene que, eso se llama una multa. Ese doble diezmo que habla ahí, esa quinta parte, representa una multa. Es decir, que no solamente tenía que morir, sino que también tenía que pagar una multa. No solamente tenía que matar su carnero, sino que tenía que pagar una multa. No era solamente lo maté y ya. Por eso lo que hizo Jesús fue tan importante y tan trascendental con nosotros. Por eso Jesús no solamente murió, sino que tuvo que derramar su sangre para que con la sangre fueran pagadas nuestras deudas. Porque Jesús podía haber muerto de un infarto, ¿verdad? Jesús tiene que morir. Murió Jesús. No, se acostó anoche y ya hoy no amaneció. Murió Jesús porque tenía que morir.
pero es que no era la muerte común y corriente. Había que pagar una multa, y esa multa fue el sacrificio que Cristo pagó por nosotros. ¿De acuerdo? Si una persona no tiene a Cristo Jesús, ¿qué pasa? No tiene que, nosotros los que tenemos a mí, yo lo que más les ruego es, mis amados, cerciórense de que tienen la salvación. Cerciórense, eso sí, porque de pronto dice, oiga, si yo tenía a Jesús como mi salvador, mi proveedor, mi sanador, una cantidad de cosas, pero no lo tengo con mi Señor todavía, no lo tengo con mi Señor. Para mí Dios no es el primer lugar, Jesús no es el primer lugar en mi vida. Tienes que asegurarte eso, porque si no es tu Señor y tu Salvador, entonces tú eres el que tienes que pagar esa multa. Por favor, yo les digo esto porque yo no sé por qué ellos me están inquietando en este tan feo, o bueno, tan lindo mejor, pero sí feo en el sentido de que es un tema que hay que trascender mucho. Feo porque tengo que tener que decir cosas que ya hemos hablado, pero yo no sé si de pronto a alguien esté llegando la hora o está llegando la hora a mí, no sé, pero yo quiero que estemos muy seguros, mis amados, porque la Biblia dice que muchos me dirán Señor, Señor, y muchos que estamos aquí en la iglesia, que creemos que estamos bien con Dios, ese día dice, no mentico, usted tiene una multa conmigo. No, pero Jesús, apártese de mí, hacedor de mal. Pero yo iba a la iglesia, pero yo hacía, sí, pero es que, o sea, lo que usted me está diciendo no me da el equilibrio, no me da la justicia. ¿Me estoy haciendo entender? Yo no quiero que nos confundamos, pero sí que estamos muy seguros en esto. Había que pagar una multa. Ahora, mire lo que dice la Biblia. ¿Qué pasa con una persona que no tiene a Jesús, que definitivamente no tiene a Jesús? ¿Qué pasa con esa persona? ¿De acuerdo? Lo primero es eso, que la ira de Dios viene sobre él. ¿Qué hace Dios? Abre la Biblia, la palabra, y dice esto, usted falló. ¿Qué pasa cuando una persona, ha escuchado de Dios, pero no quiere buscar de Dios? O está en la iglesia, pero realmente no se ha convertido al Señor. Es un asistente, es un simpatizante, es una persona que le gusta las cosas de Dios, pero realmente no se ha convertido a Dios. Cada vez que peca, ¿qué está pasando con esa persona? Cada vez que falla, cada vez que tiene su corazón endurecido, ¿qué está pasando? Volvamos a la balanza. ¿Qué está haciendo? Bajando. ¿Sabe cómo dice la Biblia? Está atesorando, pero no de dinero, está acumulando, muy bien, está reservando. O sea, entre más falla, más es su deuda con Dios. Mire la Biblia, por favor, mire su Biblia en Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque Dios es un juez justo y juzgará el pecado de cada persona, o si no, lo contrario, dejaría de ser justo, ¿cierto? Sería injusto, y Dios no es injusto. Imagínense que una persona murió sin Cristo, una persona murió en su idolatría o en sus pecados, que iba con su amante en el carro, tuvo un accidente, murió, no tuvo chance, fue de nada, murió practicando su pecado. Miren este cuadro, por favor. Una persona practica el pecado, vive en su pecado, es un idólatra o cualquiera de los pecados. Murió sin Cristo. Sería injusto Dios si para la salvación de esa alma solamente con pagarle unas misas, entonces la persona ya, ¿será que las misas le sirven para algo? Y le presentan misas y pueden todos los meses hacerle su misa y su misa y su misa. Eso sube la balanza. Nada, se lo está llevando más, peor. Mire lo que dice la Biblia, ya está en Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Pero por tu dureza, ¿por tu qué? Tu dureza. ¿Cómo así por tu dureza? ¿A qué hace referencia? Yo no quiero de Dios, eso no es para mí, eso yo estoy en mis cosas, yo vivo mi vida, eso no, eso es lo que hay que trabajar. Su dureza, mire lo que dice, porque por su dureza y por tu corazón que no arrepentido. Si un corazón no arrepentido es un corazón que está con su pecado, no arrepentido. ¿Qué dice la Biblia? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿Notan? Y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a qué, a sus obras. Ustedes y yo no tenemos la obligación, porque recuerden que el holocausto, cuando lo vimos en la primera charla sobre esta serie, el holocausto era obligación o es voluntario. Es voluntario, porque la persona decide si se quiere salvar o no se quiere salvar. Yo le predico la salvación
hoy, por ejemplo, les predico la salvación, pero ustedes de una forma voluntaria dicen, sí quiero o no quiero, es voluntario. Los únicos que son obligatorios es el anterior y este. Los otros anteriores son ¿qué? Voluntarios. Entonces, noten lo siguiente. Si una persona no quiere las cosas de Dios, no lo podemos obligar. Le decimos la verdad, pero ¿cómo lo podemos forzar? Yo ¿cómo los puedo forzar a ustedes como iglesia, que los amo con todo mi corazón en el Señor? ¿Cómo los puedo obligar para que sean salvos, para que se conviertan verdaderamente a Dios? Yo no lo puedo hacer. Si alguno que está ahí, que escucha el mensaje, o los que escuchan el mensaje posteriormente, dice, no, eso no, yo sigo con mis cosas, yo sigo con mi pecado, yo sigo con mi amante, yo sigo con mis mentiras, yo sigo con mis robos, pues ¿yo qué puedo hacer? Es una persona que tiene el corazón, ¿qué? Endurecido y no arrepentido. Entonces tenemos que decirle lo que dice la palabra. Entonces estás atesorando para ti ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, Romanos capítulo 2, versículo 16. Porque alguien dice, no, yo como que me escondo en una iglesia para aparentar. Desde que no me vea mi esposa, desde que no me vean mis papás, yo me escondo y desde que nadie se dé cuenta, pues yo estoy bien. ¿Será eso cierto o no? ¿Será que podemos esconder algo delante de Dios? Palabras, pensamientos o algo, nada. Mire, Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué dice la Biblia? Los secretos de quién, de los hombres. Ay, las mujeres no. Cuando habla aquí la palabra hombres, quiere decir raza humana. Para que de pronto digan, solo los hombres. No. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a qué, a mi evangelio, a mis buenas nuevas, a la palabra. Punto. Entonces, no es que yo me creía bueno, yo bajo el parámetro de los hombres, yo no era tan malo como otros, yo no he matado tanta gente como otros. Es que la vara de medir no es la gente de afuera. La vara de medir no es, ay, pero también Dios tiene que ser justo, que yo no soy tan malo como lo era antes. Yo no soy la vara de medir. La vara de medir, la única vara de medir es ¿qué? La palabra de Dios. Porque dice que con esta, con la palabra, con mi evangelio, con las buenas nuevas de salvación, es la única. ¿Qué más sigue diciendo la Biblia? Mire este pasaje que encontré. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Entonces entendamos que los pecados han ofendido a Dios y son infracciones delante de Dios. Dice la Biblia, Eclesiastés 12, 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Dios traerá ¿qué? Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mis amados, delante de Dios vamos a quedar literalmente desnudos de todo lo que somos. Pensamientos, palabras, todo lo que hicimos. Y no podemos nosotros escondernos delante de Dios. Simplemente, si hemos fallado delante de Dios, una persona hoy, hasta si acabáramos el mensaje en este momento, nos iríamos preocupados. ¿Será que yo estoy bien con Dios? ¿Será que sí? Pero hay un tercer punto que dijimos, que es el ¿qué? El propósito. El propósito y el significado de la ofrenda de la cruz. ¿Cuál era entonces, hasta donde hemos hablado, cuál era el propósito, el significado de esta ofrenda por la cruz? ¿Qué era lo más esencial? ¿Qué se buscaba con esto? Así está el hombre, muerto en sus pecados, enterrado, hundido en sus pecados. ¿Y qué busca entonces esto? ¿Cuál era el propósito? Equilibrarlo. Eso se llama volver nuevamente a estar en la justicia. Entonces el propósito central de esto, diga conmigo, es la restitución. Restablecernos en la justicia de Dios. Ese era el propósito. Esta ofrenda era para volvernos a colocar. Cuando se presentaba esa ofrenda, entonces Dios queda satisfecho. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios en Cristo Jesús, Dios queda satisfecho. No hay otra manera para que Dios quede satisfecho. Dígale que está a su lado. No hay ninguna vía, no hay ningún mecanismo, no hay nada más que deje satisfecho a Dios, sino solamente Cristo Jesús. Diga, porque con Cristo Jesús volvemos a quedar con la balanza equilibrada. ¿Listo? Por eso es que es volver a nacer, volver a un nuevo comenzar en la vida.
Porque esto requería muerte y castigo. ¿Y será que Jesús no pasó por la muerte y no pasó por el castigo? Dice la Biblia, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Ahora, ¿a dónde nos lleva esto? A que cuando nosotros verdaderamente estamos en Cristo Jesús, tenemos que sentir en nuestro corazón, escúchame esto, mi amado y amada, cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, necesitamos tener la convicción, la tranquilidad y la confianza que nuestra deuda fue cancelada y que no tenemos deuda delante de Dios. Y eso es lo que nos da paz. ¿Es así o no? No todos la podemos gozar, porque hay personas que tal vez ahí tienen cosas encubiertas que no están gozando de esa paz. Pero el propósito es eso. Dice la Biblia entonces en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, aquí obviamente, hombres y mujeres, está bien para los hombres, que mueran ¿cuántas veces? Una sola vez. Esto rompe de tajo con todas las doctrinas de la reencarnación y que los karmas y una cantidad de cosas que son ciencias orientales. No hay ese concepto bíblicamente hablando, no hay el concepto de reencarnación, de que yo me muero y que eso, porque son conceptos netamente orientales. Por eso los orientales, los hindúes, ellos por ejemplo no comen la vaca, para ellos la vaca es que sagrada, no sea que esté comiendo por ahí un familiar, las ratas y nada, prefieren morirse de hambre, pero porque piensan que son reencarnaciones y una cantidad de cosas. Pero la Biblia dice algo, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Y qué más dice? Y después de esto, ¿qué? El juicio. Entonces es muy, muy importante, mis amados, que después de la muerte, entendamos que después de la muerte la persona va a ser juzgada. En sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, nada se esconde. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 en adelante. Como Dios es un Dios justo, y ya sabemos la definición de la palabra justo. ¿Qué quiere decir la palabra justo? Una persona que es justa es que le da a cada quien lo que le corresponde. ¿Dios es justo? Sí, y como Dios es justo, le va a dar al final a cada quien lo que corresponde, sea bueno o sea malo. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 6 en adelante. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, dalos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. 8. En llama de fuego, escuchen esto, en llama de fuego para, dice la Biblia que, retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál será la retribución que ellos van a recibir? ¿Cuál fue la recompensa que ellos van a recibir? Aquí lo dice, versículo 9. Los cuales sufrirán ¿qué? Pena de eterna perdición. ¿Qué más? Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Listo. Dios no obliga a nadie. Perfecto. Vive tu vida como quieras, jovencito, jovencita, hombre, mujer. Haz lo que quiera. Eso es de que no lo vean a uno, es de que no lo descubran a uno. Okay, si tú quieres, vive esa vida engañosa, pero te tienes que dar cuenta que el día que el Señor te llame, ¿qué va a hacer? Le va a dar la recompensa por lo que hizo. No obstante, gracias a Dios, que tenemos una sola opción. Estamos en líos, mis amigos. El hombre de la humanidad está en líos, pero gracias a Dios que hay un sustituto inocente, un único sustituto inocente. Dígale que está a su lado, único. Diga, si es único, ¿qué quiere decir? Que no hay qué, no hay más opciones. No es ni la religión, no es san no sé qué, santa no sé qué, no, absolutamente no hay ni un solo camino más, solamente hay un solo camino y se llama ¿quién? Cristo Jesús. Isaías 650, 700 años antes dijo en Isaías capítulo 53 unas palabras que cobran tanta trascendencia hoy y tanta relevancia en este tiempo. Isaías 53, 10. Recuerde que eso que está hablando Isaías es algo profético, refiriéndose a Cristo Jesús. Dice Isaías 53, 10. Con todo esto,
Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Esta palabra expiación por el pecado en hebreo traduce ofrenda por la culpa. Me pareció eso súper interesante. Puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 11, escuchen esto. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Cuando el Señor ve a Jesús, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, ¿qué dice la Biblia? Satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Notan que esta es una palabra alegórica que tiene relación con Jesús? Solamente a través del sacrificio de Jesús el Señor quedó satisfecho para llevar la salvación a muchos. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. ¿Están de acuerdo conmigo en ese concepto o no? Cristo llevó la cruz. Dice la Biblia, escúchenme esto por favor. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Para aquellos que dicen, pero ¿por qué Jesús? ¿Por qué Dios fue tan injusto con Jesús? No fue injusto, al contrario, estaba aplicando su justicia. Primera de Pedro 3, 18. Dice la Biblia, Cristo sufrió la ira de Dios. Dice la siguiente, porque también Cristo padeció. ¿Cuántas veces? Una sola vez por los pecados. El justo, ¿por quién? Por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad, muertos ¿en dónde? En la carne, pero vivificados en espíritu. Noten lo siguiente. Dice la Biblia, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, Cristo, por los injustos, nosotros. Para llevarnos ¿a quién? A Dios. Siendo a la verdad muertos a la carne. Ahora lo que tenemos que mirar es si nosotros verdaderamente morimos a la carne. Si una persona no ha muerto a la carne, está en problemas. Dice Primera de Pedro 2:24. El anterior que leímos es Primera de Pedro 3:18. Vamos a mirar Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ¿a qué? A la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por cuya herida fuisteis ¿qué? Sanados. ¿Sanados de qué? Porque a veces nosotros tomamos ese pasaje para reclamar y decir, Señor, tengo un dolor de cabeza, que tú me sanes. ¿Está refiriendo a la sanidad? ¿Cuál era la peor enfermedad que tenía el hombre? ¿Cuál es la enfermedad más grande que la humanidad tiene? ¿Cómo se llama esa enfermedad? No es el cáncer ni el SIDA. ¿Se llama qué? El pecado. Y a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos sanó esa enfermedad llamada pecado. Hebreos capítulo 2, versículo 9. En Hebreos nos muestra, nos confirma la realidad de la sombra de Levítico. Dice Hebreos, escúcheme en esto, 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la que gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cristo Jesús murió por nosotros. Hebreos capítulo 10, verso 1. ¿Qué hacían los sacrificios de Levítico? Los sacrificios de animales, ¿qué hacían? Perfecto, cubrir. Por un tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Un año, perfecto. ¿Y al año qué había que hacer? Otra vez. Y otra vez por ese año quedaban cubiertos. Y el otro año lo mismo, y el otro año lo mismo, y el otro año lo mismo. Todos los años lo mismo. La gran diferencia de este tiempo, en la realidad, porque es una sombra, en la realidad es esta, Hebreos 10, 1 en adelante. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año,
a hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de ¿quién? De los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿No pueden quitar los pecados? No. ¿Qué hacían entonces con los pecados? ¿Los qué? Los cubrían. Los cubrían. Pero dice la Biblia en Hebreos, versículo 10. 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14, escuche el 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Por una sola ofrenda hizo, ganó, compró a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Aquellos que hemos tomado la decisión de apartarnos y vivir para Dios, los que nos hemos convertido al Señor. Y nunca más me acordaré de sus pecados, versículo 17. Sigamos en el 15 para no perder el contexto. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por los pecados. Es decir, que después de que una persona se ha convertido a Cristo Jesús, ha sido salva, ¿podrá perder la salvación? Que será el tema que trataremos la semana entrante. ¿Qué sucede con esa persona? Si peca, se ensució, ¿qué tiene que ir a hacer? Arrepentirse delante de Dios, y abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, nuevamente vuelve en la comunión con Dios y sigue. Pero no es lo que están enseñando, que esa persona pecó, perdió la salvación. Entonces, ¿será que yo puedo perder la salvación y luego me arrepiento y otra vez vuelvo a ganar la salvación y otra vez peco y otra vez pierdo la salvación? ¿Será que eso es así? Porque dice que una sola vez, que lo vamos a estar mirando. Entonces, dígale que está a su lado, el pago de la deuda ya se realizó a través de Cristo Jesús. ¿Por qué podemos decir eso? Porque Cristo sufrió el castigo eterno por todos los pecados y por todos los hombres que creen en Él. Él murió en nuestro lugar, porque Cristo Jesús fue nuestro carnero sustituto. La gran pregunta, mis amados, para terminar es, ¿realmente, sinceramente, Jesús es tu carnero sustituto? Porque si Jesús no es tu carnero sustituto, el que tiene que pagar el precio con la muerte y la multa eres tú. Pero si Jesús es tu carnero sustituto, tú puedes estar tranquilo, porque Dios ha visto en esa ofrenda por la culpa, ha visto satisfecho. Y si tú estás en Cristo Jesús de verdad, si tú naciste en Cristo Jesús, la balanza hoy, escúchame esto, la balanza cuando Dios te ve en Cristo Jesús, esa balanza está completamente equilibrada. Si alguna persona no está en Cristo Jesús, me temo que la balanza esté completamente desequilibrada. Y tienes dos opciones. Uno, o que verdaderamente te conviertas a Cristo para que nivele la balanza, o dos, exponerte para que mueras y tengas que pagar la multa eterna. Yo no sé cuál quieras escoger. Cierra tus ojitos, por favor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu benignidad, Dios, para guiarnos al arrepentimiento, Señor, para ser salvos. Alguno tal vez a través de esta palabra está siendo guiado en la misericordia de Dios, tal vez en un mensaje duro,
pero está siendo guiado en la misericordia de Dios para el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús para que sea salvo. Si tú no has tomado la decisión, si tú que escuchas este mensaje simplemente eres un simpatizante, te gustan las cosas de Dios, pero realmente no has tomado una seria decisión por el Señor, entonces tienes que en esta hora decirle: Padre, gracias, porque todo lo que tú has hecho a través de la exposición de tu palabra en esta hora, Señor, es mostrarnos tu benignidad, mostrarnos tu amor, Señor, mostrarnos la obra de Cristo para guiarnos al arrepentimiento y la fe para ser salvos, Señor. Hoy, alguno tal vez tenga que decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, he hecho cosas desagradables ante tus ojos. Tal vez he hecho cosas desagradables ante los ojos de los demás, Señor. Tal vez no solamente he fallado de una forma vertical, sino que también de una forma horizontal. Y yo soy esa persona que tiene que presentar, Dios, esa ofrenda por la culpa, Señor. Tal vez algunos en su corazón hoy puedan decir: me siento culpable de haber defraudado a Dios. Me siento culpable de haber defraudado a alguna persona. Y tú estás tal vez en esa condición. Y tú sabes que tienes que hacer dos cosas. Número uno, tienes que presentar esta ofrenda. Y no solamente eso, sino que tienes que restituir. Y tal vez tú dices: no tengo cómo, mis recursos no alcanzan, no sé cómo hacerlo. Pero hoy el Señor te dice que Él está ahí, que si tú decides hoy tomar una decisión, Él quiere ser ese sustituto inocente que murió para pagar esa culpa. Y no solamente que murió, sino que derramó su sangre para pagar toda la multa que nosotros habíamos acarreado, que habíamos atesorado. Hoy tú puedes tener la opción de decir: Señor, hoy me acojo a esto. Hoy me tomo, Señor, de tu palabra. Y por fe, Señor, creo que a partir de ahora mi sustituto inocente, ese macho cabrío, esa ofrenda aceptable ante tus ojos, Señor, hoy la quiero tomar. Porque he escuchado, Señor, que no habrá ninguna ofrenda, que tú eres la ofrenda única. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad. Ahora, si tú eres un hijo de Dios, si ya tú tomaste la decisión, si ya tú te convertiste al Señor y por alguna razón tú sabes que no estás andando como debieras andar, que hay cosas que a veces sí y a veces no, dale gracias, porque la benignidad de Dios, la obra de Cristo, hoy te puede estar guiando para arrepentimiento, un arrepentimiento constante que va a resultar en tu vida de santidad. Un arrepentimiento que diga: Señor, sí, de verdad no he valorado lo que tú hiciste por mí, pero hoy, Señor, quiero acercarme a ti, quiero andar, Señor, en tu luz. Quiero volver a tener esa comunión contigo. Tal vez he ensuciado, tal vez he manchado, tal vez he contaminado mi relación contigo, pero quiero hoy, Señor, pedirte perdón, porque sé que tengo un abogado, porque tu palabra dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy queremos, Señor, salir de este lugar limpios. Hoy queremos, Señor, reconocer delante de ti que te necesitamos, que queremos seguir caminando en la santidad, en la santificación, Señor, sin la cual nadie verá a Dios. Señor, que esta palabra, Dios, pueda trascender en nuestra vida, que esta palabra nos lleve, Señor, para examinarnos y poder caminar una vida recta como tú quieres, Señor amado. Que podamos ser agradables ante tus ojos, Dios, y que podamos, como lo aprendimos en días pasados, que podamos ser una ofrenda grata delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén.